En un mundo dominado por el poder sagrado, pocos elegidos nacieron con el don de la runa. Su increíble poder les permitía desafiar las propias leyes de la naturaleza. Estos seres poderosos reinaban como dioses entre los hombres, moldeando el curso de la historia. La humanidad alababa su poder como un milagro, pero permanecía ciega ante el devastador secreto escondido entre las incontables bendiciones. Una runa era temida, odiada y marcada como una maldición absoluta. Era conocida únicamente como la runa Asura, un poder que no prometía nada más que destrucción. Ese chico nació con su marca chocante, convirtiéndose en un paria desde el nacimiento, casado y quebrado. Su desesperada súplica de misericordia fue brutalmente ignorada. Su propio pueblo se volvió contra él, arrojándolo al desierto implacable. Marcado como monstruo, fue exiliado y dejado para morir, completamente solo. Aún así, incluso con el cuerpo perforado y destrozado, su voluntad de sobrevivir permaneció inquebrantable. El terror en sus ojos contaba la historia de una vida robada por un destino que nunca eligió. Una antigua profecía predijo que todos los que cargaran con aquella runa maldita compartirían un único destino. Su huida desesperada del pasado terminó en una caída catastrófica hacia lo desconocido. La profecía decía que, inevitablemente, traerían ruina a todo lo que tocaran. Pero, cuando estaba al borde de la muerte en la nieve, una familia solitaria hizo un descubrimiento impactante. Aún estaba vivo, aferrándose a la vida por un único y frágil hilo. Estos extraños, también portadores de runas, usaron sus poderes de sanación en un intento desesperado de salvar al chico maldito. Ese único acto de bondad se convertiría en el catalizador de la misma ruina que la profecía advertía. 7 años después, una frágil paz estaba a punto de hacerse pedazos por los fantasmas del pasado. Un grupo despiadado de cazadores comenzó a interrogar a una pequeña aldea, buscando a la Asura. Sus métodos eran crueles y su paciencia corta, dejando terror a su paso. Al no encontrar rastros de portadores de runas, se preparaban para informar de su fracaso, pero el misterioso líder encapuchado tenía un método mucho más siniestro para hallar a su objetivo. En un giro aterrador, ejecutó a sus propios hombres por su incompetencia. Reveló que sus sentidos mortales eran inútiles para una cacería de esa clase. Ese horrendo villano poseía un poder secreto, podía literalmente oler la runa maldita. Cuando el peligro pasó, la familia de 7 años atrás llamó al chico salvado. Él emergió de su escondite, ahora un joven que había vivido su vida en secreto. Cargaba con la culpa de haber puesto en riesgo a sus salvadores, sin saber que el cazador supremo ya se acercaba, atraído por el olor de su poder maldito. En la calma tras la tormenta, un raro momento de paz le recordó lo que estaba luchando por proteger, pero la mirada reveladora de su madre adoptiva mostró que un plan secreto se venía preparando desde hacía años. El vínculo entre él y la chica que vio más allá de la maldición estaba a punto de cambiarlo todo. Se pusieron frente al árbol sagrado donde su nueva vida había comenzado, un lugar de renacimiento imposible. Por primera vez, se permitió sentir que pertenecía a aquel lugar, algo que nunca pensó que sería posible. Ese paria había encontrado más que un refugio. Había encontrado una verdadera familia, pero la repentina conversación sobre preparativos de boda planteó una cuestión sorprendente. Cuando el atardecer se acercó, toda la aldea se preparó para una celebración que desafiaba al propio destino. La noche cayó y, con ella, la promesa de un futuro que jamás se atrevió a soñar. En un acto de desafío sobrecogedor, toda la aldea se reunió, no con miedo, sino en celebración. El chico maldito se puso frente a todos. Su rostro era una mezcla de terror y esperanza. Y la chica que amaba encontró su mirada, su sonrisa brillando como un faro contra la oscuridad. En un giro impresionante, aquello no era solo un festival, era su boda. Sus votos no eran susurros de amor, sino una declaración de guerra contra su destino maldito. Pero, cuando se preparaba para hablar, el peso aplastante de su pasado amenazó con destrozar aquel momento perfecto. Revivió la horrible verdad de su poder. Donde quiera que iba, la destrucción lo seguía. El recuerdo de haber sido salvado estaba manchado por el miedo paralizante de traer ruina a sus salvadores. Finalmente hizo la pregunta que lo atormentaba desde hacía años. ¿Un monstruo como él merece felicidad? Su momento de duda fue interrumpido por una violencia súbita e inesperada. Increíble, su propia prometida lo golpeó en plena boda. Ella se negaba a dejarlo hundirse en la autocompasión, dispuesta a golpearle la verdad si era necesario. Un secreto oculto, al fin, fue revelado. La aldea sabía de los riesgos de la runa Asura desde el principio. Recordaban una época en la que una crisis real amenazó con exterminarlos por completo. En un devastador recuerdo, él había usado su poder maldito, no para destruir, sino para convertirse en su escudo supremo. Ella declaró que su poder nunca había sido una maldición para ellos. Era la razón por la cual todos seguían vivos. Sus palabras se convirtieron en una promesa inquebrantable. Enfrentarían cualquier peligro futuro juntos, sin miedo. Toda la aldea estalló en aplausos. Sus voces eran un poderoso testimonio de lealtad indestructible. Él no era
un monstruo a temer. Era familia, y lo protegerían a cualquier costo. En ese momento increíble, 7 años de miedo y culpa finalmente se disiparon. Aceptó un instante de pura felicidad, sin darse cuenta de que era solo la calma antes de la tormenta devastadora. La llegada del villano destruyó aquel momento perfecto con un solo susurro helado de decepción. Su sonrisa cruel y burlona revelaba a un cazador que se deleitaba en romper el espíritu de su presa antes de destruir su cuerpo. Ese momento de celebración pacífica fue el último que conocerían. En un destello cegador, toda la aldea fue engullida por una explosión de horrenda energía verde. Despertó de la explosión, su visión nublada por el extraño brillo de un poder catastrófico desconocido. La primera cosa que vio no fue a su esposa, sino la sangre de su familia manchando sus propias manos. Su mente se quebró al verse obligado a presenciar la profecía de la ruina cumpliéndose de la forma más brutal imaginable. Las promesas de un futuro feliz fueron reemplazadas por la devastadora visión de cuerpos sin vida esparcidos. Un poder impensable había descendido sobre ellos, destrozando su mundo entero, pedazo por pedazo. Su grito desesperado se pierde en el caos mientras se arrastra entre los escombros humeantes de su hogar. Entonces la ve, a la mujer que desafió al destino por él, atrapada en el epicentro de la pesadilla viviente. Toda la aldea, las personas que lo aceptaron y lo llamaron familia, desaparecieron en un instante. Cada rostro familiar en la carnicería es un recordatorio desgarrador de la familia que había perdido para siempre. El peso aplastante de su maldición probaba que sus miedos más profundos y paralizantes eran ciertos todo el tiempo, pero su dolor fue inmediatamente consumido por una furia ardiente, abrumadora, que clamaba venganza. Una voz aterradora susurró desde las sombras, revelando que el arquitecto de su sufrimiento había estado tras él todo el tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrojado con fuerza brutal. Su cuerpo se quebró frente a un enemigo invisible. Estaba totalmente impotente, forzado a arrodillarse ante un ser de fuerza demoníaca inimaginable. En una chocante demostración de crueldad, el villano mantuvo a su prometida como rehén, usando su dolor para torturarlo. El monstruo al fin se reveló, un emisario de la muerte que había venido a cobrar su premio. Él exigió saber por qué estaba sucediendo aquello, su voz temblorosa mezclando furia y desesperación. Pero el villano dejó claro que las vidas de todos los que él amaba eran completamente insignificantes. Un secreto devastador fue revelado, toda aquella masacre había sido orquestada para despertar la verdadera ruina de la runa Asura. El villano entonces confesó haber exterminado todas las ciudades cercanas solo para asegurarse de que no quedaran testigos. El reflejo de las llamas en sus ojos marcó la muerte del chico que había sido y el nacimiento de un monstruo. Un giro inesperado ocurrió, el cazador aterrador no era el verdadero mentor, era solo un siervo de un mal aún mayor y desconocido. Cuando su furia alcanzó el ápice, tentáculos sombríos irrumpieron del suelo, atrapándolo en una prisión inquebrantable. Aquello no era una ejecución, era una captura. Estaba siendo arrastrado a una dimensión paralela donde el tiempo no tenía significado. El villano prometió liberarlo cuando llegara el momento, insinuando un plan aún más siniestro para su poder maldito. Arrastrado a un abismo eterno y separado de todo lo que amaba, su historia de venganza acababa de comenzar de la manera más brutal posible. En sus últimos instantes de libertad, el villano lo obligó a presenciar el espíritu inquebrantable de su prometida siendo aplastado. Pero sus ojos no mostraban miedo, ardían con un último mensaje silencioso destinado solo a él. Era una mirada que gritaba a través del vacío. Su amor nunca fue una debilidad, era su arma suprema. Ese único recuerdo desafiante fue lo último que vio antes de que su mundo desapareciera en completa oscuridad. Su alcance desesperado hacia ella fue tragado por el torbellino de su cárcel eterna. Atrapado e impotente, sus lágrimas eran la única prueba de que alguna vez había existido. El poder aterrador del villano fue revelado, un artefacto maldito que aprisionaba a sus víctimas en sus peores pesadillas. Fue dejado completamente solo, a la deriva en una dimensión de pura agonía, forjada de su propio corazón destrozado. Una voz terrible resonó en el vacío, burlándose de él con el verdadero propósito de su sufrimiento. Las palabras del villano envenenaron su mente, obligándolo a cuestionar si su esperanza no era, desde el inicio, la verdadera maldición. Al final, aceptó la mentira devastadora de que su propia existencia había sido el detonante de la muerte de todos. La realización aplastante llegó, nunca hubo forma de escapar de su destino arruinado. Una pregunta desgarradora lo atormentaba. Si hubiera muerto siendo niño, ¿todos ellos estarían vivos? En un momento de pura agonía mental, concluyó que su deseo egoísta de felicidad fue lo que los mató. El peso de su fracaso se convirtió en un monstruo abrumador, distorsionando su amor en pecado. Los fantasmas de su familia se convirtieron en acusadores, arrastrándolo a un infierno creado por él mismo. Imploró a los recuerdos de sus seres queridos por condena, creyendo no ser digno de perdón. Su conciencia, finalmente, se rompió, hundiéndose en un océano interminable de desesperación absoluta. No quedaba nada más que
el silencio y el frío abrazo de su fracaso. Gritó contra un Dios cruel e indiferente, su voz tragada por el vacío rojo sangre de su prisión. Su voluntad de luchar lo abandonó por completo, el dolor ya era insoportable. Su único deseo restante era el dulce alivio de la muerte, la fuga final de su tormento. Cerró los ojos, listo para abrazar el olvido como su única salvación, pero un recuerdo impactante atravesó la oscuridad. Las últimas palabras de ella, que él se había negado a escuchar, no eran una despedida, eran una orden de vivir, alimentada por un amor que desafiaba incluso a la muerte. Su voz encendió una chispa en el abismo, destrozando su desesperación con una realización impensable. No era su culpa, él no era la ruina de ellos. Él era la razón por la que tuvieron una vida por la cual valía la pena morir. Su dolor no desapareció, se transformó en una furia volcánica que clamaba por retribución. El villano había cometido un error fatal. No habían creado solo una víctima, habían forjado un dios de la venganza. La ruina Asura no había sido despertada por la tristeza, se despertaba por la furia, y estaba a punto de liberar el infierno. Rechazó el dulce alivio de la muerte, dándose cuenta de que no tenía derecho a renunciar a la memoria de ellos. Una voz desde lo más profundo de su alma gritó, recordándole su último propósito. En ese momento, el chico murió, y un único pensamiento gélido echó raíces en las ruinas de su corazón. Ese pensamiento era venganza, y consumió cada fragmento de su humanidad. La profecía de la ruina resonaba en su mente, pero ya no sonaba como una maldición. Ahora sonaba como una promesa de la devastación que traería a sus enemigos. Recordó las palabras burlonas del villano, comprendiendo finalmente la verdad aterradora detrás de ellas. Si querían ver la ruina, él mismo la entregaría a su puerta. Esto ya no era solo venganza, se trataba de redefinir el verdadero significado de su poder. Hizo un voto silencioso a los fantasmas de su pasado, suplicando que esperaran la justicia que él traería. La muerte ya no era una fuga, era un lujo que no podía permitirse hasta concluir su misión. Pero primero, necesitaba conquistar la prisión de su propia mente, un infierno poblado por sus miedos más profundos, las manifestaciones de su culpa y de su yo. Un tormento se alzaba para consumirlo, la personificación física de su agonía. Enfrenta el asalto, no con desesperación, sino con una determinación inquebrantable, forjada en las llamas de la pérdida. Esto es más que una promesa, es un juramento sagrado, sellado en sangre y furia, que perdura por 200 años. Lucha contra la marea interminable de sus propias pesadillas, su espíritu perfeccionándose hasta convertirse en un arma perfecta. Tras 400 años, el dolor se convierte en un compañero familiar, alimentando cada uno de sus golpes. 600 años pasan en un abrir y cerrar de ojos. Cada siglo, una piedra de afilar que agudiza su deseo de retribución. No solo sobrevive al infierno, se convierte en su rey indiscutible, transformando su prisión en un campo de entrenamiento. La culminación de su agonía se manifiesta en un único monstruo gigantesco, la prueba final de su voluntad. Pero, incluso después de siglos de batalla, permanece completamente ajeno al secreto más profundo y aterrador de la ruina. El poder que había estado usando era solo la punta del iceberg, una mera sombra de su verdadero potencial. Un milenio entero está a punto de pasar, un tiempo impactante para que una sola alma lo soporte. De repente, el propio tejido de su dimensión carcelaria comienza a colapsar violentamente a su alrededor. Tras 999 años de soledad y combate, se había convertido en algo que ya no era humano. La agonía nunca cesó, solo se convirtió en el aire que respiraba y el poder que manejaba. Su furia ardió por 1000 años, transformándose en un infierno capaz de quemar los propios cielos. Una nueva e impensable entidad despierta dentro de la dimensión, atraída por su inmenso poder. La dimensión de bolsillo no era solo una prisión, era un crisol diseñado para forjarlo en algo que el mundo jamás había visto. El plan de 1000 años del villano finalmente se completa, y el monstruo en que se había convertido está a punto de ser liberado. La última manifestación monstruosa de su desesperación es completamente obliterada tras una guerra de 1000 años por su alma. Su furia ya no es emoción, es un núcleo eterno, insaciable, de energía que jamás desaparecerá. Por fin, conquistó su infierno interior solo para liberar uno aún mayor sobre el mundo. Pero su mente es de repente perforada por la memoria devastadora de un simple sueño que le había sido arrebatado. Un futuro lleno de un amor tan puro que ahora parecía el más cruel de los venenos en sus venas. La promesa de una familia y de una vida pacífica ahora servía como el plano de su venganza inminente. Ella le había ofrecido un hogar, un santuario, que fue transformado en cementerio. Esa promesa única de seguridad se convirtió en el combustible para la ruina absoluta que estaba a punto de desatar. La sonrisa inocente de ella fue el último fragmento de humanidad en consumirse, quedando solo el monstruo. Ese recuerdo no lo quebró, completó la aterradora transformación, 1000 años en construcción. Un poder sobrecogedor despierta, no del muchacho que fue, sino del dios de la ruina en que se había convertido. La verdadera
severa naturaleza apocalíptica de la runa Asura finalmente se libera sobre un mundo que había olvidado lo que era el miedo real. Todo su ser es reescrito por la pura agonía, retorciendo su carne y alma en un arma viviente de destrucción masiva. Los gritos silenciosos de su pasado atormentado irrumpen desde su cuerpo, hambrientos de retribución, en un único rugido volcánico. Rompe el tejido de su prisión, rasgando un agujero en la propia realidad. Mira sus manos transformadas, comprendiendo que la maldición que tanto había temido ahora era el arma más poderosa que jamás existió. Un secreto antiguo de la ruina es revelado. No solo causa ruina, puede comandarla. Un único y devastador pensamiento atraviesa su furia cuando da el primer paso de regreso al mundo. Tras 1000 años, su poder bruto resquebraja el propio suelo por donde pisa. Un dios regresando al plano mortal. Si hubiera poseído ese poder impensable aquel día, cada persona que amaba aún estaría viva. El chico bondadoso había muerto, sustituido por un demonio de sangre fría, cuyo sonrisa prometía nada más que un mundo de dolor. Su primer acto de libertad es enfrentado por un guardián colosal, un último intento patético de contener a un dios. Pero contra un ser forjado en 1000 años de infierno, la antigua bestia no era más que polvo. Aplastó su cráneo con un único golpe de desprecio, una demostración insultantemente fácil de su poder absoluto. Flota sobre la carnicería, un dios silencioso de la muerte saboreando el primer gusto de la destrucción que traería. Su cuerpo, ya no humano, se ha convertido en un conducto perfecto para el propio concepto de aniquilación. Una nueva y sobrecogedora habilidad se manifiesta, el puño de la aniquilación, una manopla que borra la materia de la existencia. Dirige este nuevo poder, no contra un enemigo, sino contra los propios cielos. Una declaración de guerra contra los dioses. Una sonrisa aterradora se extiende en su rostro mientras se prepara para liberar un milenio de sufrimiento en un único ataque. El mundo entero está a punto de presenciar un rayo de puro olvido rasgando el cielo en dos, y su cacería por venganza había comenzado oficialmente. Regresa a un mundo que parece engañosamente pacífico, sin saber que ahora un dios de la venganza caminaba entre ellos. Pero lo primero que lo recibe es el hedor de la crueldad humana, un veneno familiar en un mundo que ya no reconocía. Esos necios bandidos no tenían idea de que intentaban robar a alguien que había soportado 1000 años de puro infierno. Su primera pregunta no fue por riquezas, sino por una verdad que destruiría su percepción de la realidad. La respuesta burlona del líder de los bandidos reveló una fecha que heló su propia alma. Un cálculo gélido comenzó en su mente, los números desafiando todas las leyes conocidas de tiempo y espacio. La sonrisa arrogante y presuntuosa del jefe de los bandidos fue el último error que cometió. Sus 1000 años de tormento habían sido apenas 5 años en el mundo real. Sus enemigos tuvieron solo 5 años para celebrar su victoria, mientras él tuvo un milenio para planear su desgracia. La confusión de los bandidos se transformó en puro terror al darse cuenta de que el hombre frente a ellos no era de este mundo. En sus ojos, el brillo carmesí de una promesa milenaria de venganza finalmente se encendió. El primer golpe no fue una advertencia, fue una sentencia, cargada con el peso de siglos de furia inimaginable. Sus armas patéticas se hicieron pedazos contra un cuerpo forjado como un arma irrompible de pura retribución. Se movió como un fantasma de la muerte, cada gesto una sinfonía de devastadora e implacable destrucción. Esto no es una batalla, es una cosecha brutal, y sus almas son solo las primeras de muchas que segará. El suelo está pintado con la prueba innegable de que su humanidad murió hace mucho tiempo. En esa prisión eterna, solo un hombre es dejado con vida, no por misericordia, sino porque un dios de la ruina necesita un informante. Se acerca al sobreviviente solitario, su aura sofocante devorando el último resquicio de valor del hombre. Un único y aterrador ultimátum es pronunciado, prometiendo o información o una eternidad de dolor inimaginable. El mapa del mundo ha cambiado, pero el olor de sus enemigos permanece grabado para siempre en su alma. Su búsqueda de venganza ahora tiene nombres y fronteras, transformando su furia ilimitada en una lanza implacable y enfocada. Un único reino es identificado como el corazón de la conspiración, el mismo lugar donde comenzará su venganza apocalíptica, el reino Zoe. Una fortaleza flotante de poder absoluto acaba de convertirse en el objetivo número 1 en la lista de un dios. Si su legendario ejército no es más que un campo de cadáveres esperando a ser creados, incluso sus monstruos más aterradores aprenderán a temer a la verdadera bestia que finalmente fue liberada sobre ellos. Revelación impactante, el sobreviviente confirma que el villano que orquestó todo era un hechicero de la familia real del reino Zoe. La confesión desesperada del bandido conecta las piezas de la masacre de hace 5 años, sellando el destino de todo el reino. Exige cada detalle, desentrañando las capas de la conspiración que le robó todo su mundo. Un devastador recuerdo revela el momento exacto en que se dio la orden de destruir su hogar y a todos los que amaba. La última pieza aplastante del rompecabezas encaja. La misión era encontrar a alguien y arrasar algunos pueblos, y ahora sabe que su
su felicidad fue la razón de la muerte de todos. La confesión comienza. La masacre no fue más que un trabajo bien pagado ofrecido por un hechicero del reino Zoe. Admite fríamente que quemaron pueblos enteros hasta los cimientos, llamando a eso simplemente un día más de trabajo para un grupo de bandidos. En un momento de pura maldad nauseabunda, se ríe de la dificultad de quemar tantos cuerpos inocentes. El hechicero los pagó generosamente antes de desaparecer, dejándolos encargados de borrar todos los rastros de la masacre. Una única y helada pregunta corta la confesión, una pregunta que sella para siempre el destino de aquel hombre. La confirmación casual del bandido es la chispa que enciende un infierno de 1000 años de pura furia. Entonces comete su error final y devastador, mencionar que el cuerpo de ella fue solo uno más en la hoguera. Inadmisible. Deshonra su memoria con un vil comentario, sin darse cuenta de que hablaba a un dios de la venganza sobre su reina. Los rostros de la familia burlona pasan por su mente, cada uno una promesa del dolor que infligirá a los bandidos. El terror es absoluto cuando el hombre finalmente comprende, aquel con quien hablaba estuvo allí ese día. Esa única confesión firmó la sentencia de muerte de toda su organización. El escondite en las montañas Deji, revelado en un atisbo impactante, muestra la horrible verdad. No eran solo bandidos, eran traficantes de personas. Esos monstruos incluso comerciaban con niños, su crueldad sin límites sellando su inevitable y brutal destrucción. Pero los sonidos de sus atrocidades diarias estaban a punto de ser silenciados con la llegada de una condena apocalíptica. Una entrega aterradora llega a los guardias, la cabeza decapitada del hombre que acababa de contarle todo. Él no toca la puerta, la hace explotar. Un evento de extinción de un solo hombre había comenzado. Un torbellino de venganza pura e inmaculada se desata, convirtiendo el escondite en un matadero en segundos. El primer verdadero desafío aparece, un grandullón enmascarado que necia y arrogantemente cree que su fuerza puede detener la furia de un dios. El grito de batalla de su oponente es recibido por la promesa fría y silenciosa de 1000 años de violencia brutal perfeccionada. Desata una tormenta de golpes, cada puñetazo cargando el peso de un siglo de sufrimiento y furia. El cuerpo del grandullón es completamente destrozado, un final patético para alguien que osó interponerse en el camino de la retribución. Con 2 simples palabras, dicta sentencia. Sus ojos rojos brillantes son lo último que sus víctimas verán. Un solo disparo concentrado de su poder aniquila el interior del edificio, un mero anticipo de sus verdaderas capacidades. Los bandidos restantes solo pueden mirarlo incrédulos, incapaces de comprender la magnitud del monstruo frente a ellos. Él emerge de la carnicería cargando la prueba de la traición de su informante, su presencia sofocando toda la montaña. Arroja la cabeza como basura. Deja claro, aquello no es una negociación, es un interrogatorio final. Su mirada recorre el lugar, un depredador decidiendo cuáles de esos insectos aplastará en su camino hacia el rey. Su patético intento de intimidación es respondido por el aura gélida de un ser que olvidó el significado del miedo. De repente, surge una presencia mucho más poderosa, silenciando a sus propios hombres con una sola orden. El líder de los bandidos es un lanzador de runas y reconoce instantáneamente el poder apocalíptico delante de él. El líder lo trata no como sobreviviente, sino como un hechicero, subestimando por completo la escala del dios que acaba de provocar. Va directo al grano, confirmando el nombre del mercenario que negoció la masacre de todo su mundo. La arrogancia del rey de los bandidos es su primer error fatal. Creyendo estar en una negociación que podría controlar, hace una oferta gélida, entrega el nombre y tal vez los deje vivir. Una mentira envuelta en la promesa de aniquilación absoluta. La sonrisa burlona del líder es el último momento de confianza que tendrá en su miserable vida. En una traición chocante, lanza un ataque sorpresa, eligiendo la muerte en lugar de la información. Revela su verdadera respuesta, el único con quien hablaría sería con el cadáver del joven hechicero. Una explosión devastadora de energía es disparada para terminar la lucha antes incluso de empezar. Un intento patético de borrar a un dios. Todo el escondite es engullido por un resplandor cegador, un testimonio del formidable poder del rey de los bandidos. El líder lo desafía, revelando que podía sentir los 1000 años de intención asesina escondidos detrás de su fachada calma. Libera su propio poder maldito, la hoja rúnica, transformando su cuerpo en un arma viviente de acero dentado. El primer golpe acierta y, por un instante aterrador, parece que el dios de la venganza fue derrotado de una vez por todas. Pero, entre el polvo y los escombros, 2 ojos carmesí se encienden. Con la luz de un infierno de 1000 años, el rey de los bandidos avanza, un necio corriendo hacia su propia ejecución, sin darse cuenta de que el juego ya había terminado. Es en ese momento cuando lo comprende, el hechicero contra el que luchaba no era solo poderoso, era una especie completamente diferente de monstruo. Una colisión de poder apocalíptico sacude la montaña, cuando un milenio de furia se encuentra con toda una vida de arrogancia. La sonrisa confiada del bandido se rompe en una máscara de pura agonía e
incredulidad. Acaba de aprender una lección devastadora: no se puede herir a alguien cuya alma ya fue reducida a cenizas durante 1000 años. El autoproclamado rey es lanzado por los aires, su cuerpo destrozado por un poder que desafía toda lógica y razón. Su mente vacila al finalmente comprender el abismo aterrador entre sus fuerzas. En una última y desesperada jugada, libera el poder total de su hoja de la ruina. Su frustración explota, revelando el pavor de un hombre que sabe que está a punto de morir. Una tormenta de 1000 espadas encantadas cae sobre él, un ataque hecho para desgarrar a cualquier ser vivo. Grita que terminó de jugar, una declaración patética de un hombre ya enterrado. El ataque golpea con fuerza cataclísmica, y el rey de los bandidos se jacta de lo que cree ser su victoria segura. El dios de la ruina permanece allí, empalado por cientos de hojas. Su cuerpo, un cuadro de heridas brutales y horribles. Pero da un paso al frente. Las hojas, las heridas, el dolor, nada de eso tiene significado para él. La cordura del bandido se quiebra, su mente incapaz de procesar la visión imposible frente a él. Grita de puro terror, haciendo la pregunta que sella su destino: ¿no sientes dolor? Una realización gélida surge: después de 1000 años en el infierno, aquello no pasaba de una leve molestia. Con una sonrisa aterradora, revela una verdad devastadora: eso ni siquiera puede llamarse dolor. La cordura del rey de los bandidos se despedaza por completo, y lanza un último ataque desesperado, nacido de puro miedo y odio. Transforma todo su cuerpo en una tormenta de hojas electrificadas, una técnica hecha para desgarrar dioses. No era solo un ataque, era una explosión suicida de su fuerza vital, su única y última oportunidad de sobrevivir. Su grito maníaco resuena por la montaña, absolutamente convencido de que ningún ser vivo podría resistir aquel poder. Un secreto chocante es revelado: él puede simplemente cortar sus propios nervios, volviendo el dolor físico completamente obsoleto. Encarando el ataque supremo de un rey, lo descarta con una sola palabra aplastante: superficial. Entonces decide mostrarle a ese mortal patético lo que es la verdadera agonía inimaginable. Un flashback aterrador revela el infierno que soportó, un océano interminable de almas gritando, una dimensión de puro sufrimiento. El ataque del bandido es como una llama de vela frente al infierno de 1000 años que forjó a ese monstruo. Aquello ya no era una batalla, era un dios enseñándole a un insecto la propia definición de desesperación. Enfrenta la tormenta de 1000 hojas no con defensa, sino con un único puñetazo hacia adelante. Ese puño contenía la furia condensada de 365.000 días de tormento ininterrumpido. Su golpe no solo bloquea el ataque, lo aniquila por completo, borrándolo de la existencia. El cuerpo del rey de los bandidos es destrozado, pero es su espíritu el que se quiebra de forma irreparable. Observa, horrorizado, cuando un haz de pura energía destructiva irrumpe desde el punto de impacto. Toda la cordillera es partida en dos por un poder que jamás debería existir en el reino mortal. La batalla termina, y el dios de la venganza permanece completamente ileso ante un ataque que niveló una montaña. Su cuerpo marcado por cicatrices es un testimonio gélido de que es un ser mantenido unido solo por pura voluntad inquebrantable. Él respira, dispersando el polvo, frente a un escenario de devastación absoluta que creó sin el menor esfuerzo. Al volverse hacia los bandidos restantes, paralizados, sus ojos rojos brillantes hacen una pregunta que no necesita palabras. Una terrible realización los asola: su rey invencible no era más que el acto de apertura para su ejecución. Cada bandido está congelado por el terror, envuelto en un aura tan sofocante que parecía que el propio aire deseaba su muerte. El sol comienza a salir, lanzando una hermosa luz dorada sobre el escondite de la montaña. Pero esa luz revela una verdad devastadora: toda la fortaleza se había convertido en una tumba sangrienta y silenciosa. Entre la carnicería, solo un hombre permanece vivo, arrodillado y quebrado, listo para darle la pieza final del rompecabezas. Finalmente la tiene: el nombre y la ubicación actual del mercenario que orquestó el fin de su mundo. El sobreviviente implora patéticamente por su vida, aferrándose a la falsa promesa de misericordia. Una sonrisa horripilante se abre en su rostro cuando revela que la promesa no era más que una broma cruel. Y entonces entrega la lección final y brutal a aquellos que lo traicionaron: no existe misericordia, solo retribución. Su último acto de justicia es convertirse en juez, jurado y verdugo del último hombre en pie. Una pregunta aterradora resuena en la mente del sobreviviente, recordándole la risa que firmó su sentencia de muerte. Pero la furia bruta da lugar a la estrategia fría y calculada. Sabe que atacar un reino de frente sería insensatez. Necesita absoluta certeza. Jura cazar al mercenario Kake y escuchar la verdad de su propia boca. En un raro momento de agonía silenciosa, susurra una promesa a los fantasmas de su familia, suplicando que esperen por la justicia que traerá. Como tributo, comienza a erigir un monumento aterrador, un regalo para aquellos que lo traicionaron y una advertencia para todos los demás. Revelación impactante: ha construido una cruz grotesca con los cuerpos retorcidos de cada
cada bandido. Ese monumento de muerte se alza contra la luz de la luna, una declaración macabra de guerra de un dios vengativo. Da la espalda a la carnicería, su promesa resonando en el viento. Esto es solo el comienzo de su venganza compartida. Una única llama es lanzada, no para borrar su obra, sino para señalar el inicio del próximo y aún más sangriento capítulo. Con el peso de 1000 años en su corazón, inicia la cacería, un fantasma de la muerte cruzando la tierra. Su primer destino está definido, el Reino Nor, el nido de víboras, donde encontrará la primera amenaza de la conspiración. Llega a una bulliciosa ciudad portuaria, un mundo de luz y vida, completamente ajeno al apocalipsis andante en su medio. Su búsqueda comienza en la calle de la Cofradía, un submundo sombrío de mercenarios y asesinos, donde su objetivo cegaramente dejó huellas. Sus métodos de interrogatorio son devastadoramente simples, transformando un encuentro en un callejón en un baño de sangre unilateral. Tiene la vida del líder en sus manos, su aura sofocante exigiendo el único nombre que lo llevará hasta su presa. Una nueva pista es arrancada a la fuerza, una mujer llamada Anna Dalton posee la clave para encontrar al mercenario que busca. Permanece sobre los cuerpos de aquellos que resistieron a su mirada fría, prueba de que les dio la oportunidad de hablar primero. Deja un rastro de cadáveres en el callejón y parte con la información que necesita, un fantasma desvaneciéndose de nuevo en la ciudad. La cacería se intensifica, cada segundo desperdiciado es otro momento en que sus enemigos aún respiran. La historia salta repentinamente al día anterior, revelando un evento impactante. Una erupción volcánica incontrolable de su propio poder irrumpe, una fuerza caótica que no puede controlar. No es un ataque, es un colapso catastrófico, su propio cuerpo convirtiéndose en el punto cero de un desastre arcano. Una horrible constatación lo golpea, después de un milenio de control, su energía mágica ahora estaba completamente fuera de control. Un secreto del mundo es revelado, la magia es una partícula universal, una fuerza invisible que gobierna todo poder. Los hechiceros son aquellos que pueden manipular esa energía a través del arte rúnico, manifestando habilidades increíbles capaces de doblar la realidad. Pero ese poder tiene un precio aterrador. El cuerpo del hechicero es solo un frágil receptáculo para esa energía cósmica. Una debilidad devastadora se expone, si la magia de un hechicero se descontrola, su propio cuerpo explota desde dentro hacia afuera. Lucha desesperadamente por contener la energía apocalíptica que lo desgarraba, librando una guerra contra su propia alma. Inadmisible, estaba perdiendo el control, y el dios de la venganza a punto de ser aniquilado por el mismo poder que lo alimentaba. El dios de la venganza es puesto de rodillas no por un enemigo, sino por la rebelión catastrófica de su propio poder. Apenas logra contener la explosión interna, un recordatorio gélido de que su mayor arma también era su amenaza más inminente. En un acto devastador, se ve obligado a sellar el poder que pasó un milenio perfeccionando, volviéndose vulnerable. Una nueva y horrenda regla es establecida: si abusa de la magia, su propio cuerpo se convertirá en el combustible para una autodestrucción final y agonizante. Su cacería por respuestas es interrumpida por un coloso brutal, una montaña de músculos en su camino. El gigante intenta intimidar torpemente a alguien que conquistó el infierno literal, sin darse cuenta de que frente a él estaba un dios. Revelación impactante, el guardia confirma sin querer que está en el lugar correcto, al pronunciar el nombre que perseguía: Anna Dalton. Una sonrisa terriblemente calma se extiende en su rostro, la promesa silenciosa de la tormenta a punto de desatarse. Sus ojos carmesí se encienden, cargando 1000 años de furia condensada. El guardia acababa de confirmar que su presa estaba a pocos pasos. Asesta un único golpe destructor de huesos, recordando brutalmente que, incluso sin magia, sigue siendo un arma de destrucción masiva. La expresión arrogante del guardia desaparece instantáneamente bajo el golpe devastador que casi hunde su cráneo. Pasando sobre el cuerpo inconsciente sin darle una segunda mirada, sigue adelante, su enfoque fijado en su verdadero objetivo. Entra en una inmensa y lujosa casa de baños, un antro de corrupción a punto de convertirse en una sala de interrogatorio ensangrentada. Los guardias de élite de Anna Dalton bloquean su camino, completamente ajenos al destino inminente. Son la última línea de defensa contra un apocalipsis de un minuto. Rompe el silencio con una única exigencia, su voz resonando con el nombre del hombre que ayudó a orquestar el fin de su mundo. De la niebla de vapor, una figura surge, su voz goteando la arrogancia de quien se considera intocable. La reacción sorprendida de ellos es toda la confirmación que necesitaba. Acababa de caminar directamente al corazón de la conspiración. En un giro asombroso, la mujer se revela como Anna Dalton y da una orden brutal: arránquenle la boca. Su identidad es confirmada como la principal intermediaria de información del reino Nordea, la reina indiscutible de todo el submundo criminal. Sus guardias no son meros mortales. Sus cuerpos estallan en una energía siniestra y sobrenatural que distorsiona el aire a su alrededor. Una transformación horrenda comienza, sus formas humanas retorciéndose en pesadillas
ellas vivientes. Increíble, no eran solo hechiceros, eran metamorfos, sus cuerpos explotando en bestias demoníacas monstruosas. Ella no tenía guardias, tenía su propia manada de lobos demoníacos de 3 ojos, listos para despedazar. Las criaturas avanzan, una marea salvaje de garras y colmillos diseñada para devorar a cualquier enemigo. Pero él no demuestra miedo, solo frialdad e incomodidad, como si esas abominaciones fueran solo otro retraso irritante. Enfrenta su furia salvaje con pura dominación física, sus puños conectándose con la fuerza de un cañón. Incluso con su magia sellada, su fuerza es impensable, quebrando las costillas de un monstruo con un solo golpe de desprecio. Libera una nueva técnica impactante, su intención asesina se manifiesta como una tormenta de proyectiles sombríos en forma de espinas. En medio de la batalla, una realización gélida lo golpea. Un detalle horrible conecta todo con su pasado. Reconoce la energía demoníaca de ellos. Esas criaturas no eran solo monstruos, eran del mismo clan que masacró a su familia 5 años atrás. La batalla se congela, pero la guerra en su alma explota con el fuego de 1000 años de odio redescubierto. Cada fibra de su ser clama por una venganza tan personal que amenaza con romper los sellos de su poder. Su cuerpo se retuerce, no de dolor, sino de la furia inimaginable de un dios que acaba de reencontrar al fantasma de su pasado. Un rugido gutural y aterrador escapa de sus labios, un sonido que promete no solo muerte, sino la aniquilación absoluta del alma. Las criaturas restantes vacilan, percibiendo que ya no eran los depredadores en esa sala. Él decide, aquello ya no era un interrogatorio, era un sacrificio. Sus vidas serían la ofrenda para su familia. Ataca con un movimiento devastador. Canaliza su intención asesina directamente en su propia carne, transformando su cuerpo en una maldición viviente. Su primer golpe no es un puñetazo, es un juicio, borrando a uno de los demonios de la existencia con un solo toque de desprecio. La expresión arrogante de Anna Dalton desaparece por completo, sustituida por el horror al darse cuenta de que cometió un error fatal, capaz de acabar con el mundo. Se mueve como un fantasma de la retribución, cada paso una cuenta regresiva hacia la aniquilación total de los asesinos de su familia. La segunda bestia es despedazada, no por la fuerza, sino por el peso sofocante de 1000 años de luto. Sus manos se convierten en garras de pura venganza, desgarrando carne demoníaca como si no fuera más que papel. Una nueva habilidad surge de su furia, el desgarrador de almas, una técnica que ataca el propio espíritu de sus enemigos. Los demonios restantes no solo mueren, sus almas son violentamente exorcizadas, sus gritos resonando en una dimensión que nadie más puede escuchar. En pocos segundos, la sala queda en silencio, los guardias monstruosos reducidos a simples chispas de energía sombría. Se yergue sobre los restos disipados, un dios de la muerte cuyos ojos carmesí ahora están fijos en su verdadero objetivo. El aire se torna helado cuando da un solo paso deliberado hacia la corredora de información, cada zancada un terremoto. En el alma, Anna Dalton está paralizada por un terror tan profundo que no puede ni gritar. Ella, una reina, encara el apocalipsis. Una única y horrible pregunta flota en el aire, no dicha, pero sentida. ¿Cuánto más sabes sobre aquel día? Él alza la mano, no para atacar, sino para ofrecer una elección, una confesión rápida o una eternidad de sufrimiento inimaginable. La mente de ella corre, intentando calcular una salida ante un ser que rompió todas las leyes de la naturaleza que conocía. Ella revela que no es solo un mercenario, sino un miembro de alto rango de ese mismo clan demoníaco. Toda la conspiración se abre. La masacre no fue un trabajo aleatorio, fue un asesinato dirigido por los enemigos ancestrales de su familia. Un flashback devastador lo golpea, un recuerdo de infancia en el que sus padres lo advertían sobre el clan de la luna de sangre que cazaba a su linaje. Su búsqueda de venganza contra un reino acaba de transformarse en una declaración de guerra contra toda una raza demoníaca escondida en las sombras. En un intento desesperado de salvar su vida, ella le ofrece un trato, la ubicación de su objetivo a cambio de su supervivencia. Ella revela una verdad impactante, que está programado para llegar a esa ciudad al día siguiente. La cacería que él pensaba que duraría meses se redujo a solo un día, la batalla final ahora era inevitable. Acepta los términos, pero su sonrisa gélida promete que la supervivencia de ella será un destino mucho peor que la muerte. Increíble, al darse vuelta para salir, ella lanza una última bomba devastadora, porque que no vendrá solo, traerá al verdadero mentor que dio la orden original. Su venganza apocalíptica queda en espera por 24 horas, obligándolo a mezclarse entre los mismos insectos que desprecia. Un dios de la venganza se ve obligado a enfrentar un nuevo y humillante problema, está completamente arruinado. Recuerda el poder aterrador de la corredora de información, dándose cuenta de que la fuerza bruta no siempre es la respuesta para desbloquear secretos. Una devastadora constatación lo golpea, algunos enemigos son demasiado poderosos para enfrentarlos directamente, aún más con su magia sellada. Pero el destino tiene un cruel sentido del humor,
un cliente misterioso surge con un pedido extraño. Ella necesita a un completo desconocido. Sus instintos gritan que esto no es coincidencia, las intenciones ocultas de ella son un enigma que ahora se ve obligado a resolver. En un giro, el maestro del gremio apunta directamente hacia él. El dios de la ruina ahora es oficialmente un novato contratado. Dos mundos colisionan cuando la cliente desesperada y el apocalipsis oculto quedan cara a cara, sin saber la verdadera identidad uno del otro. Ella baja la capucha, revelando un rostro que guarda un secreto mucho más peligroso de lo que podría imaginar. Su petición es insana, que él asuma la responsabilidad por una noche, una frase que promete solo problemas. El dios de la venganza queda completamente sin palabras, no por una amenaza, sino por la propuesta más ridícula de toda su existencia milenaria. Rechaza de inmediato, no teniendo tiempo para tonterías mortales cuando los arquitectos de su infierno están a solo un día de distancia. Al alejarse del rechazo más fácil de su vida, ella intenta desesperadamente explicar su verdadera y peligrosa misión. Su pedido de una escolta es recibido con frialdad, no tiene interés en proteger a nadie más. El precio de ese único trabajo de una noche es revelado, 1000 monedas de oro, un rescate de rey capaz de financiar una guerra entera. Cada fibra de su ser se congela. Esa cantidad no era para un simple escolta, era para una misión suicida. Ella rechaza la ayuda de veteranos, insistiendo en un novato, revelando la verdad devastadora, necesita a alguien desechable. Un mercenario brutamontes intenta tomar el trabajo por la fuerza, sin saber que está provocando a alguien que devora monstruos en el desayuno. Su arrogancia sella su destino, creyendo que podría intimidar a una mujer que, en secreto, era la carnada para algo mucho peor. Una voz corta la tensión como una guillotina, cargada de 1000 años de desprecio hacia los gusanos. Él interviene, no por heroísmo, sino porque esa misión de alto riesgo y alta recompensa ahora es oficialmente suya. Sus ojos se encienden en furia posesiva, declarándola su contratante y marcando al brutamontes para un mundo de dolor. Corte a una pesadilla, una escena de masacre revela las verdaderas apuestas de la misión de escolta de ella. No es un ataque aleatorio, es un exterminio sistemático, repitiendo la misma masacre que destruyó su vida. Increíble, los asesinos revelan su próximo objetivo, la hija de la Casa León, exactamente la mujer que acaba de contratarlo. El líder de esos monstruos es una entidad demoníaca que prepara a su unidad de élite para la cacería esa misma noche. Una exhibición gélida de su poder revela una crueldad sádica que promete un destino peor que la muerte para sus víctimas. El plan es puesto en acción, una cuenta regresiva para el secuestro de la mujer que él ahora, sin saberlo, está a punto de proteger. Una presencia aterradora desciende, un poder tan inmenso que hace que los otros demonios parezcan niños. El verdadero mentor aparece, un ser de pura maldad que mata a sus propios hombres por diversión, y él viene por ella. El rey demonio revela su plan distorsionado, diseccionar a su próxima víctima y exhibirla como un trofeo. Un resplandor rojo sangre en el horizonte anuncia el inicio de la cacería, la promesa de la masacre que está por venir. Un vistazo devastador del poder del demonio lo muestra arrancándole la lengua a un subordinado por una falla insignificante. De vuelta al presente, su nueva contratante ya está abrumada por el aura sofocante del hombre que acaba de contratar. Su puño se cierra con 1000 años de furia, no contra ella, sino contra el matón que osó interponerse en su camino. El antaño ruidoso salón del gremio cae en un silencio aterrorizado, sus asistentes paralizados por el impacto de la escena. Pero su clienta está horrorizada por un motivo completamente distinto, su estómago se revuelve ante la visión frente a ella. Él está usando al mercenario inconsciente como una silla humana, una demostración de humillación absoluta y dominio total. Su indignación moral es recibida con indiferencia total. Un dios que olvidó las costumbres mortales. Un flashback impactante revela la paliza brutal y unilateral que le aseguró el trabajo y el respeto aterrorizado de ella. Finalmente, él descarta su silla, punto dado y entendido. Con las formalidades concluidas, va directo al asunto, exigiendo los detalles de la misión suicida para la cual fue contratado. El destino se revela, una peligrosa tierra fronteriza, un lugar donde reinos y monstruos colisionan. Su mente corre, conectando el pago millonario con una verdad devastadora. Aquello no era una simple escolta, era una trampa. Los ojos del dios de la ruina brillan con conocimiento ancestral. Él sabe, o ella es una realeza fugitiva, o cebo en una emboscada mortal. Su frágil excusa sobre un padre sobreprotector es tan transparente que resulta insultante para su inteligencia milenaria. Una guerra psicológica silenciosa estalla entre ellos, un duelo de voluntades entre una mentirosa desesperada y un detector de mentiras viviente. Ella intenta retomar el control amenazando con cancelar el acuerdo, un error fatal contra un depredador que ya ha olido sangre. En una jugada magistral, él adopta la postura de un mercenario educado, desarmándola con falsa cortesía mientras disecciona cada una de sus mentiras. El contrato queda sellado
sellado y la cuenta regresiva comienza, poniendo a 2 peones en ruta de colisión con los reyes del infierno. Sus ojos carmesí arden con una agenda oculta. Él no estaba simplemente aceptando un trabajo, estaba caminando hacia una guerra que ya estaba destinado a librar. Ella queda completamente afectada por su intensidad, finalmente comprendiendo que el novato que contrató es más peligroso que los propios monstruos que la cazan. La travesía comienza, llevándolos a las montañas Gasó, un lugar notorio por ser el paraíso de los cazadores. Un dios de la venganza camina al lado de una mujer marcada, una alianza improbable forjada en mentiras y desesperación. Él se mueve con la eficiencia helada de un depredador, sus sentidos barriendo cada amenaza, cosas que ella ni siquiera podría imaginar. Su guardia baja por un instante tonto, creyendo que el viaje podría ser seguro. Su mano la detiene, parándola de inmediato. La promesa silenciosa de que su paz había terminado. Una única orden de silencio confirma sus peores temores. Ya no están solos en ese bosque. Una realización aterradora lo golpea cuando una energía demoníaca familiar inunda sus sentidos. Los cazadores finalmente habían llegado. Increíble, un borrón de velocidad imposible irrumpe desde los árboles. La emboscada que ella había pagado para evitar acababa de comenzar. Sus sentidos gritan la alarma. El bosque ya no estaba vacío, los cazadores habían cerrado el cerco. Desde las copas descienden sombras en un ataque coordinado, velocidad imposible destinada a matar antes incluso de que pudiera reaccionar. Entonces, el reconocimiento aterrador lo alcanza. Uno de ellos emana la misma energía demoníaca del clan que masacró a su familia. Pero un quinto atacante surge de la nada, liberando un destello de energía destructiva contra los propios emboscadores. Sus ojos se abren, no de miedo, sino de absoluto asombro ante la escena imposible. El nuevo atacante no lo está apuntando a él, sino intentando aniquilar a los demonios que cazan a su clienta. La orden de los demonios confirma sus peores temores. Estaban allí por la hija de la familia León, y la querían viva. Un nuevo y devastador jugador entra en escena, una tercera facción misteriosa, lo suficientemente poderosa como para hacer retroceder a los demonios. Él arrastra a su clienta hacia las sombras, un depredador usando el caos para analizar el campo de batalla triple. Sus ojos carmesí arden con una furia fría y calculadora. Ya no esperará que la lucha llegue a él. Un nuevo escuadrón de asesinos cae del cielo, ahora apuntando claramente a él. Incluso con su magia sellada, su primer golpe destroza su formación con la fuerza de un trueno. Su clienta queda vulnerable por un segundo, y un asesino avanza para capturar. Increíble, él bloquea las hojas encantadas con sus propios brazos, su carne cocida más dura que el acero forjado. Una sola patada demoledora lanza a un asesino por los aires, un mensaje brutal para el resto. Un destello de su poder sellado estalla, atravesando el pecho de otro enemigo con pura furia descontrolada. Los asesinos son esparcidos como hojas en un huracán, completamente desprevenidos para el dios que acaban de provocar. Los cazadores restantes se congelan en puro terror, comprendiendo que su unidad de élite fue desmantelada por un solo novato. Su mano brilla con una energía sombría aterradora mientras le entrega a la clienta su única regla de supervivencia. Él dicta una orden absoluta y gélida. A partir de ahora, ella tiene prohibido salir de detrás de él. Ella finalmente comprende la verdad horrenda. Las 10.000 monedas de oro no eran para contratar a un guardaespaldas, eran para liberar a un monstruo. Él encara a los 2 últimos sobrevivientes. Su pregunta es una burla calculada y fría. ¿Son ustedes bandidos? La amenaza arrogante de ellos es el último error que cometerán, ofreciéndole dejarlo vivir si abandona a su presa. En una inversión asombrosa, él hace su propia oferta: páguenme mi tarifa de 1000 monedas de oro y quizá los deje vivir. La negativa de ellos es la señal. El tiempo para palabras terminó. La verdadera masacre estaba a punto de comenzar. Él se mueve como un fantasma de la muerte, sus puños un borrón de luz roja que destroza huesos y destruye voluntades. Aquello no era una lucha, era una demostración devastadora de dominio absoluto, un dios aplastando insectos. Sus brazos cosidos se convierten en armas vivientes, desviando golpes mortales con una fuerza brutal inimaginable. Sus ojos rojos brillantes cargan 1000 años de experiencia en combate. Él prevé cada movimiento antes incluso de ser ejecutado. Pero el último asesino revela un secreto impactante. Sus ojos brillan con una luz profana cuando libera un poder que no es humano. Explota hacia adelante con velocidad sobrehumana, listo para revelar su fuerza oculta. El error fatal del asesino se revela, subestimó por completo al dios de la ruina frente a él. Su arrogancia se convierte en sentencia de muerte, al despreciar justamente al único ser que debía temer. 1000 años de furia salen a la superficie mientras él se prepara para enseñarle a ese tonto el verdadero significado de la desesperación. Él se mueve como un fantasma entre ellos, sus ataques desesperados ni siquiera son registrados como amenaza. Una onda de choque devastadora irrumpe cuando su fuerza física bruta se enfrenta a la magia profana oculta. Su puño se cierra con el peso de un milenio, la promesa de la aniquilación
aniquilación absoluta que estaba por venir. Increíble, asesta un único golpe que destruye completamente el ataque final y desesperado de ellos. Una luz roja aterradora es todo lo que queda de sus enemigos, una señal de muerte iluminando el bosque silencioso. La energía implosiona con una fuerza inimaginable, borrando cada vestigio de los asesinos de la existencia. Todo lo que queda es un cráter de sangre y carne, un testimonio macabro de una batalla que terminó antes incluso de comenzar. Descarta a toda la unidad de élite como payasos, su indiferencia fría más aterradora que cualquier furia. Su clienta queda paralizada con una realización chocante: el hombre que contrató no es humano, es un arma de destrucción masiva. Un secreto impresionante invade sus pensamientos: su padre estaría extasiado al presenciar tal nivel de poder. Sus sentidos se encienden, detectando una colosal presencia demoníaca que los observaba desde las sombras todo el tiempo. Convoca al cobarde final, su voz un gélido convite al verdadero monstruo del bosque. El verdadero líder emerge, un rey demonio horrendo, sorprendido al encontrar a un simple joven con un poder equivalente al suyo. La identidad del villano se revela: el anatomista loco Merkel, un monstruo cuyo único deseo es diseccionar seres de inmenso poder. Hace una oferta aterradora: entrega a la chica y concederá al novato la misericordia de una muerte rápida. El dios de la venganza da la única respuesta posible: un rey demonio merece solo una declaración silenciosa de guerra. El demonio libera una explosión apocalíptica de energía, decidido a borrar a quien osó desafiarlo ante la muerte segura. Él se vuelve calmadamente hacia su clienta, un plan aterrador formándose en sus ojos. Finalmente la confronta con la verdad: siempre lo supo. Exige que deje el teatro y revele su verdadera identidad. El rostro de ella se tuerce en pánico absoluto, su red de mentiras destrozada en el peor momento posible. Él corta sus patéticas excusas, tomándola con la frialdad de un depredador que ya se cansó del juego. No la protege, la lanza directamente al camino del ataque devastador del demonio. Ella es arrojada por el aire como una muñeca de trapo, un sacrificio humano en una batalla entre dioses y demonios. Su grito de traición pura y absoluta resuena por el bosque. Incluso el rey demonio queda sin palabras, sorprendido por la insensatez suicida de esa táctica. Pero los ojos de él arden con un genio calculador y frío. Se revela que esa traición aterradora era el primer paso de su plan maestro. Aterriza con la fuerza de un meteorito, sin un solo rasguño, tras usar a su clienta como escudo humano. Una trinchera devastadora se abre en el suelo, revelando que no bloqueó el ataque, lo redirigió. El grito de terror de ella se encuentra con la sonrisa sorprendida del demonio. Ambos horrorizados por sus métodos, pero por razones diferentes. Ignora fríamente la furia de ella, su silencio confirmando una verdad espantosa: la vida de ella no significa absolutamente nada para él. El rey demonio percibe su error fatal. No estaba enfrentando a un bruto, sino a un hechicero maestro que había secuestrado su propio poder apocalíptico. Sus pensamientos revelan que casi la llamó mi dinero, exponiendo su único motivo para mantenerla viva. Con la batalla aún en curso, camina casualmente hacia su contratante aterrorizada, ignorando al enemigo de nivel divino detrás de sí. Una sola orden aterradora silencia sus protestas: deja de discutir, ahora te lanzaré. Su promesa de que no morirá es lo más aterrador que ella ha oído, una garantía de más dolor por venir. Increíble, la lanza nuevamente a los cielos, usando a su propia clienta como un proyectil vivo en una estrategia insana. El rey demonio queda atónito, incapaz de comprender la insensatez suicida de su oponente. Pero surge una revelación impresionante: no la estaba abandonando, estaba usando el impulso de lanzamiento para impulsarse él también. Creyendo que estaban huyendo, el demonio libera todo su poder, un movimiento que juega directamente en manos del dios de la ruina. Una sección entera del bosque es obliterada, una exhibición de fuerza que falla completamente al objetivo aéreo. Él vuela por encima de la destrucción, un fantasma de la muerte burlándose de un rey desde lo alto del cielo. Su verdadero ataque estaba a punto de comenzar. Su puño se inflama con 1000 años de furia condensada, una estrella carmesí a punto de caer sobre el campo de batalla. Intercepta al demonio en el aire, su carne cocida colisionando con el poder demoníaco. Una onda de choque cataclísmica irrumpe, una devastadora secuencia de golpes cae desde arriba, cada impacto lo bastante fuerte como para destruir montañas. Se mueve con velocidad impensable, un remolino de pura destrucción imposible de seguir por el rey demonio. El golpe final conecta con la fuerza de una bomba nuclear táctica, un impacto directo que debería haber acabado con la lucha de inmediato. Aterriza perfectamente, el silencio mortal de su ataque flotando en el aire como una sentencia de muerte. Pero en un giro impactante, el rey demonio está completamente ileso, revelando que la ráfaga de ataques divinos no había hecho absolutamente nada. Una realización escalofriante lo golpea: no está luchando contra carne y hueso, sino contra una barrera invisible de poder imbatible. La promesa sádica del demonio resuena por el bosque, su foco ahora volviéndose hacia su presa
indefensa en el aire. El verdadero poder del villano es liberado, la ruina de la psicoquinesis, una habilidad que le concede defensa absoluta al manipular la propia realidad. Lanza un nuevo ataque aterrador, una explosión concusiva de pura fuerza cinética, hecha para destrozarlo desde dentro hacia afuera. El dios de la venganza es lanzado por los aires, completamente dominado por un poder que no ataca solo al cuerpo, sino al propio espacio a su alrededor. Una misteriosa y brillante luz azul irrumpe de su cuerpo, un poder completamente distinto de todo lo que había mostrado. Increíble, detiene la fuerza imparable con una sola mano, manipulando una energía extraña y nueva que ni siquiera el demonio reconoce. Sus ojos arden con un poder desconocido y aterrador, revelando el secreto devastador que había estado escondiendo. Su magia sellada está a punto de ser liberada, pero no es su magia. Es un poder nuevo y pavoroso, una antirruina que devora las habilidades del demonio de distorsionar la realidad. En un giro impactante, usa el propio poder del demonio contra él, transformando al rey monstruo en su caballo personal. Libera su verdadero poder carmesí, una declaración de que el tiempo de defensa terminó y la ejecución comenzó. Una furia fría y calculada arde en sus ojos. Ha encontrado la única falla fatal en la defensa perfecta del demonio. Su puño colisiona contra la barrera invisible, no para romperla, sino para sobrecargarla con 1000 años de poder condensado. Las ruinas del demonio fueron hechas para bloquear magia, pero son completamente indefensas ante su pura y absoluta intención asesina. El rey demonio contraataca con fuerza aplastante, sin darse cuenta de que ahora lucha contra un dios que ya descubrió cómo matar. Su expresión es de puro desprecio. El arte demoníaco supremo no es más que un truco barato para él. La burla arrogante del demonio se convierte en un error fatal, creyendo que su poder era superior cuando ya había sido completamente disecado. El error devastador se completa cuando el demonio intenta reclutar justamente al único ser en el universo cuyo propósito es exterminar a su especie. Él finge considerar la oferta patética, atrayendo al monstruo aún más profundo en su propia trampa. La burla del demonio sella su destino, revelando por accidente el único crimen que garantizaría una eternidad de sufrimiento. Esas dos palabras, atacar aldeas, disparan una memoria tan oscura y sangrienta que reavivan las llamas de su infierno original. El demonio confiesa con orgullo las mismas atrocidades que destruyeron su pasado, transformando la batalla en una ejecución sagrada y personal. Una sonrisa lenta y horripilante se extiende por su rostro, la promesa de un dolor tan profundo que el demonio jamás podría comprender. El error fatal del monstruo se completa, confunde la sonrisa de un depredador con la codicia de un mercenario, pero él deja caer la máscara, su voz cargada del asco gélido de un dios forzado a hablar con un insecto. El tiempo de los juegos terminó. Juzgó a esa criatura indigna de la existencia. Su cuerpo estalla en un aura carmesí de pura furia. Su poder se dispara mientras hace un voto, despedazar al demonio, pedazo por pedazo. El rey demonio finalmente siente un atisbo de verdadero terror, al darse cuenta de que aquel a quien tanto ridiculizó es, en realidad, una fuerza primordial de juicio. Él libera una tormenta devastadora de ataques. Cada golpe está infundido con los espíritus vengativos de todas las vidas que el demonio ya destruyó. El grito de incredulidad del rey confirma lo imposible, su dominio inquebrantable comienza a resquebrajarse bajo el peso puro del odio. Se mueve como un fantasma de la retribución, sus ojos carmesí ardiendo con la promesa de la aniquilación absoluta. Se forma una técnica nueva y chocante, un vórtice de poder bruto, creado no para perforar el escudo, sino para borrarlo de la realidad. Una explosión apocalíptica de luz roja señala el fracaso total de la defensa suprema del demonio. Desciende una lluvia de golpes, cada uno destruyendo otra capa del poder distorsionador de la realidad del enemigo. El golpe final es lanzado, un puño que contiene la furia condensada de un dios que acaba de recordar la masacre de su familia. El rostro del demonio se retuerce en absoluto las leyes de su mundo quebrándose ante sus ojos. Increíble, el puño atraviesa la barrera impenetrable. Por primera vez en la historia, alguien toca el verdadero cuerpo del rey demonio. El grito del monstruo no es solo de dolor, es el sonido de su propia alma siendo desgarrada por un poder que desafía toda lógica. El puño no solo rompe la barrera, destruye el propio concepto de la invencibilidad del demonio. No es solo un golpe, son 1000 años de agonía clavados directamente en su cráneo. El anatomista insano olvida su deseo de diseccionar, ahora consumido por la necesidad primal de destruir a aquel que lo humilló. En un acto final de furia desesperada, el rey demonio libera un ataque capaz de borrar todo el bosque del mapa. Un pilar de energía apocalíptica irrumpe de la tierra, señal de que está dispuesto a sacrificarlo todo solo para borrarlo. Condensa la explosión cataclísmica en un único y horrible punto de aniquilación. Un sol en miniatura de puro odio. El demonio libera su técnica suprema, el golpe sangriento psicoquinético, un movimiento que ya arrasó reinos enteros. Por un momento aterrador, el mundo queda en silencio, conteniendo la respiración ante la aniquilación
aniquilación inminente. El ataque deja una cicatriz devastadora en la tierra, una ola de destrucción pura que vaporiza montañas y hierve ríos. Él permanece solo frente a un verdadero tsunami de muerte, un único hombre contra toda la furia irrestricta de un rey demonio. La confianza del enemigo se deshace en incredulidad pura. Sus niveles de poder son semejantes, pero el dios de la ruina se niega a ser borrado. Increíble, no bloquea el ataque, simplemente lo atraviesa. La energía apocalíptica se divide a su alrededor como agua. Repite las palabras del propio demonio, una burla gélida que expone el error fatal del monstruo. Un aura aterradora explota de él, revelando la verdad horrenda. El demonio no estaba luchando contra un hombre, sino contra una prisión. El rey demonio, un ser de poder inmenso, siente un miedo primitivo verdadero por primera vez en siglos. Sus sentidos son aplastados por un nivel de poder tan vasto y antiguo que hace que el suyo parezca una vela titilante en medio de un huracán. Con dos simples palabras, declara el fin de la batalla. Su agarre es como un torno en la propia existencia del demonio. Se da una orden absoluta, no como sugerencia, sino como una ley de la naturaleza. El demonio ahora se ve obligado a obedecer sus ojos carmesí, recibiendo el veredicto final, una sentencia a una eternidad de sufrimiento. Está a punto de ejecutarla personalmente. Su verdadero poder es revelado. El Azuaron se manifiesta con el puño de la aniquilación, un arma que borra la materia a nivel de partículas. Libera una tormenta de golpes, cada puñetazo no solo rompiendo al demonio, sino borrándolo sistemáticamente de la realidad. El golpe final alcanza un punto enfocado de aniquilación absoluta, dirigido directamente al alma del demonio. El rey demonio es reducido a nada más que humo negro disipándose. Su reinado de terror llega a su fin por un poder que ni siquiera logró comprender. Con la amenaza de nivel divino eliminada, él ajusta tranquilamente sus ataduras, la batalla ya convirtiéndose en un recuerdo distante. El campo de batalla es un testimonio devastador de su poder, una cicatriz profunda grabada en el propio mundo, pero la lucha aún no ha terminado. El suelo bajo él entra en erupción, reaccionando a la fuerza indomada que acababa de liberar. Permanece completamente impasible en medio del caos, su aura carmesí sirviendo como una advertencia silenciosa de que aún no ha terminado. Su mirada gélida se vuelve hacia el cielo, recordando la otra pieza de ese rompecabezas, su empleadora de 1000 piezas de oro, aún en el aire.